Que el amor de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la potencia del Espíritu Santo estén con todos y cada uno de ustedes en esta mañana. Quisiera iniciar pidiendo que el Espíritu Santo nos guíe en esta jornada. Padre amado, bendito Dios, gracias por este momento especial. Quiero pedirte la unción de tu Espíritu Santo para que yo pueda llegar a través de tus palabras, Señor, al corazón de las personas que me escuchan. Fiscaliza todo lo que sale de mi boca, que no salgan palabras torpes, doctrinas humanas, sino que sea tu santa y poderosa palabra que penetra nuestro corazón para que tu voluntad sea, Señor, en nuestras vidas. Gracias, Señor amado, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Quisiera hablar sobre los cristianos apasionados por Cristo. Voy a usar San Juan 15:16, que dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os dé. ¿De qué trata la vida cristiana? La vida cristiana trata de conocer a Dios y a su Hijo Jesucristo a fin de que llevemos fruto para Dios. Romanos capítulo 7, versículo 4 nos dice: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. En la parábola del sembrador, Jesús habla de 4 diferentes tipos de personas, de corazones de personas, que escuchan la palabra de Dios. Los 3 primeros permanecieron infructuosos, mientras que el último, aquel que es loable, aquel que es digno de imitar, es el que produce a 100, a 70 y a 30 por uno. Mateo 13:23 dice: mas el que fue sembrado en buena tierra es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 70 y a 30 por uno. Entonces, yo quiero decirte, amado hermano, amada consierva, que Dios planeó para los cristianos no solamente ser salvos, no solamente creer en Él y vivir una vida agradable, sino Él quiere que demos fruto y estos frutos permanezcan para siempre. El hecho de que no demos fruto le importa a Dios. ¿Sabe? Dios no quiere que seas estéril. Dios te hizo como una criatura única, te dio dones. Tú has desarrollado talentos y el Espíritu Santo está en ti y Dios quiere que ejercites esos dones, esos talentos para la función que Dios ha determinado para ti. San Juan 15, 1, 2 y 8 dice así: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Entonces, el Padre se regocija cuando sus hijos producen fruto y se preocupa cuando ve un hijo estéril que no produce frutos. Es por eso que Él trabaja en nuestro corazón. Y uno de los trabajos que permite el Señor es podar, limpiar a todos aquellos, porque Él es el labrador, que están dando frutos para que puedan estimular y dar más frutos todavía. Entonces hay muchos cristianos que se hacen a un lado y dicen: bueno, estoy esperando a alguien más capacitado que yo, que tome ese lugar. La iglesia tiene necesidades, pero necesitamos de un especialista. Esperemos, no nos apresuremos. Y se justifican en la palabra que dice: no impongáis las manos ligeramente, diciendo: no des título, no des un lugar a alguien que no le corresponde.
en sí es una media verdad. Pero sabe, muchas veces para saber que usted es bueno necesita hacer el trabajo. Entonces, hay muchos cristianos que están andando por ahí, pero estériles, sin fruto. Y otros que no están haciendo aquello que Dios determinó que hagan. Ojo, entonces muchos no rechazan el llamado de seguir al mundo. Son amigos del mundo. Y no se olvide que aquel que se torna amigo del mundo es enemigo de Dios. Y no necesitamos nosotros amar al mundo. Ser amigo del mundo nos constituye enemigo de Dios. Porque el Señor dice, no améis al mundo ni las cosas que hay en el mundo. Porque en el amor al mundo no está el Padre. Entonces, mis amados, hay un llamado masivo para los cristianos que sean calientabancos. Está diciéndole, vos no necesitas trabajar. Hay otros que lo pueden hacer. Están pagando a fulano, a mengano, para que ejerciten un ministerio. ¿Para qué vos vas a hacer eso? No te corresponde. A vos te corresponde sentarte en el banco y salir contento porque escuchaste la palabra y volver el próximo domingo. Cristianos domingueros, cristianos calientabancos, cristianos estériles. ¿Sabe, mis amados? Dios no quiere que nosotros entremos en ese llamado general para los creyentes. Dios tiene un llamado para ti. Ejerce tu función dentro de la iglesia. Entonces, los cristianos apasionados buscan a Dios y quieren estar con Él. Quieren acercarse más y más a Él. Quieren conocerlo más. Los cristianos apasionados tienen la redundancia, pasión por Cristo. Muestran el deseo de esa amistad creciente con el Señor. Entonces, ¿sabe? No son los cristianos tibios, son los cristianos apasionados, calientes. Apocalipsis 3, versículo 15, habla de ellos cuando dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente. El Señor habla, ¿por qué frío? Porque el frío es que no escuchó el Evangelio, tiene chance todavía. Pero el caliente es aquel que es apasionado por el Señor. Entonces, ¿cuáles son los frutos en términos espirituales? ¿Sabe? Fruto para el Señor es resultado de una vida cambiada, centrada en Cristo. Una vida donde nosotros hemos muerto al pecado y vivimos no por nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios. Nos tornamos fructíferos cuando Dios hace a través de nosotros. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, ¿sabe, mis amados? No existe otra. Si tú eres un cristiano apasionado, vas a centrar tu vida y tus prioridades en Cristo. El tema central es que Cristo es tu Señor. Él es el dueño de tu vida. Él está arriba de todas las otras cosas. Entonces no vengamos a decir que somos apasionados si el Señor es secundón o está en la cola. Él es el Kyrios. Él es el amo. Él quiere ser el número uno en tu vida. Eso es pasión por el Señor Jesucristo. Gálatas 5, 22, 25 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, fe, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado su carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Sabe? Es un árbol que da fruto. Si el árbol es en tu vida el Espíritu Santo, va a dar el fruto, el carácter de Jesucristo en tu vida. ¿Sabe? El carácter del nuevo hombre en Cristo es muy especial. Es una persona que es conducida por Dios para hacer aquello que Dios quiere. Efesios 2, versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Buenas obras. ¿Sabe? No adelanta hablar bonito del Señor.
Es hermoso cuando las personas ven en nosotros la luz de Cristo a través de las obras que hacemos. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que viendo vuestras buenas obras glorifiquen al Padre que está en los cielos. Primera de Pedro 4, 7, 11 dice así: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sé pues sobrios y velad en oración. Y ante todo tened entre vosotros fervientemente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios. Da que en todo sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ser cristiano y ser fructífero en el Señor, eso realmente es ser buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Dios te ha dado dones. Tú no eres una persona sin potencial. Es mentira del diablo. Dios ha puesto dones, talentos en tu vida, pero no es para que los entierres, es para que los hagas trabajar en el reino de Dios. Entonces, ¿cómo ser cristiano de verdad? Es entonces cada uno haciendo lo que Dios le ha dado y le ha mandado a hacer. Entonces, tú tienes que descubrir qué dones Dios te ha dado. Pero ¿cómo vas a descubrir si tienes don de sanidad si no oras por los enfermos? ¿Cómo vas a descubrir que tienes don de profecía si no te conectas con Dios para recibir palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, palabra de ciencia, para que la puedas transmitir? Hermanos mis amados, yo te quiero decir que somos un cuerpo. Y como cuerpo tenemos muchos miembros, pero cada miembro tiene su propia función. Ser fructífero significa ejercer la función que Dios te ha dado. ¡Wow! ¡Qué tremenda definición de ser fructíferos en el reino! Entonces, 1 Corintios capítulo 12, versículos 12 y 27 dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque yo no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. O si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno como ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora soy muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito. Ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que a nosotros son menos decorosos se trata con más decoro, porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó al cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen unos por otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Bien, mis amados, Dios te ha dado dones, Dios te ha dado talentos, y Dios tiene una función para ti. Es muy importante descubrir esa función. Muchos van a llegar diciendo: Señor, en tu nombre yo hice tal cosa, en tu nombre yo hice, apartaos de mí, hacedores de maldad, no te conozco. ¿Sabe por qué no lo conoce el Señor? Porque no hizo su voluntad, porque no tiene fruto, porque un árbol se conoce por su fruto. Entonces, mis amados, usted es una piedra viva de la construcción del templo espiritual. Es un sacerdote vivo del Dios celestial. Tiene funciones para ser como sacerdote.
La palabra del Señor dice 1 Pedro 2, 5, 9. Vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables por medio de Jesucristo. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, ¿sabe? Ocúpese de las cosas que el Señor te manda hacer. Entonces, para ello usted tiene que vivir una relación íntima con el Señor. Él es la vid, nosotros las ramas, pero fuera de Él nada podemos hacer. Eso es intimidad con Dios, es comunión con Dios. Filipenses 1, 9, 11 dice: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros y irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Entonces, los frutos de justicia son por medio de Jesucristo, no por medio de nuestra fuerza. Además, su resultado es la gloria y alabanza de Dios. Como Jesús explica en San Juan 15, Él es la vid y nosotros simplemente ramas de esa vid. Entonces San Juan 15, 4, 5, 8 dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que en mí permanece y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Entonces se presupone que permanecemos en la vid. Y yo te pregunto, ¿cuál es tu vida de oración? ¿Cuánto lees de la palabra? ¿Cuánto vas a la iglesia? ¿Cuánto eres ministrado? Son disciplinas espirituales que sin ellas no puedes estar en la vid. Así de simple. El cristianismo no es una religión, es una comunión, una relación con Cristo, nuestro Señor y Salvador. Entonces, ¿sabe? Cristo habló de falsos profetas y dijo que los reconoceríamos por sus frutos. Mateo 7, 15, 20 dice así: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede un buen árbol dar malos frutos, ni un árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por su fruto los conoceréis. Entonces, ¿sabe, mis amados? La palabra de Dios habla de falsos profetas, de falsos Cristo, de falsos apóstoles, de falsos hermanos, de falsos cristianos maestros, de obreros fraudulentos. ¿Cómo usted lo reconoce? Por su fruto. Si usted tiene duda, pregunte cómo anda, quién es la familia de Julano, de Mengano, y usted va a saber por su propia casa. ¿Sabe? Podemos engañar a todo mundo, pero no engañamos a Dios. Y Dios nos dice, las personas se reconocen por su fruto. ¿Hay algo para identificar a ese tipo de personas? Su fruto. Llegó un hombre: yo soy un hombre de Dios, he dejado todo por amor al Señor, y el Señor me mandó a predicar a las naciones. ¿Quién es su pastor? ¿De dónde viene usted? Mi pastor es el Señor y nada me faltará. ¿Y su familia? Mi familia está en un segundo plano, yo la he dejado a mi familia. Y su hijo, mi hijo están resentidos porque no entienden mi llamado. ¿Usted cree que viene de Dios eso? No, no es así. Entonces, ¿sabe? Por su fruto los conoceréis, dice el Señor. Mateo 7, 16, 21. Por su fruto los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos e higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede un buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da fruto es cortado y echado al fuego. Así que por su fruto los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos.
Muchas veces desconectamos este versículo. No todo el que me dice Señor, Señor, y hasta la Biblia parece que propositalmente está separado, pero está hablando de fruto. Está hablando que el cristiano tiene que mostrar que es apasionado por Dios a través de sus actitudes. Hermano amado, yo te quiero decir, el que haya el fruto del Espíritu se llama así porque el árbol es el Espíritu Santo. Nosotros si el árbol es la vid y nosotros las ramos, vamos a tener buenos frutos si estamos ligados a Él. Eso es lo que la palabra del Señor está enseñando. Pero ojo, hay necesidad de concentrar muchas veces en el trabajo que el Señor nos ha destinado. Muchos están haciendo cosas que Dios nos mandó a hacer. Y eso, ¿sabe qué se llama? Activismo. La poda es una necesidad. No sé mucho de jardinería, pero yo te puedo decir que la poda es el proceso de recortar un árbol o arbusto, y ese acto es hecho con cuidado y correctamente para que pueda incrementar su producción. Entonces toda planta necesita del agricultor que la va a podar y la va a dirigir en su crecimiento a la forma deseada. Lo mismo, eso es una verdad para nosotros como ramas de la vid que es el Señor. Por favor, hermano, no quiero que esté todos los días en las pequeñas familias, todos los días haciendo, y después no puedes venir al culto, no puedes hacer las cosas que Dios te mandó a hacer. ¿Por qué? Porque eres activista. Activista de este tiempo, así como los activistas que usted conoce, hay activistas del reino que están en todo y no hacen nada bien. Entonces, ¿sabe? El Padre es quien se encarga de podar. Hay que orar y preguntarle al Señor, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Yo quiero crecer, yo quiero dar fruto. Él vigila como buen y cuidadoso agricultor. El Señor sabe nuestra necesidad y Él quiere suplir nuestras necesidades. Entonces, producir el buen fruto es resultado de permanecer en Cristo. ¿Sabe? Y es por eso que muchas veces sufrimos sobrecarga, sufrimos estrés, para que pensemos qué estamos haciendo de más. ¿Sabe? Hebreos 12:11 dice, en verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a lo que en ella han sido ejercitados. ¿Sabe? El libro de Hebreos habla sobre disciplina y como él dice, ninguna disciplina parece ser de causa de gozo al presente. Al contrario, es dolorosa. Me parece que lo mismo sucede al podar. Cuando el agricultor poda, pues tiene que cortar pedazos de plantas que están vivas. Tiene que remover partes enfermas o dañadas, partes que le quitan la vida y ni siquiera son útiles para ella. Entonces, ¿sabe? Podar significa que algo tiene que ser cortado. Yo te pregunto, ¿quieres ser fructífero? ¿Quieres mostrarte realmente apasionado por el Señor? Ora para saber qué cosas tienen que podar en tu vida. El Señor las poda. Entonces, hacer que los hijos sean mejores, hacer que las plantas sean más fructíferas, es trabajo de los padres y el trabajo del agricultor. El agricultor, ¿sabe quién es? Es Dios. La planta es la vid, nosotros los pámpanos. Hebreos 12:11 dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece de causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a lo que ellas han sido ejercitados. ¿Sabe? La poda es algo que el Padre va a hacer. Esto significa que en tu vida tienen que haber prioridades, mis amados. Si en tu vida no hay prioridades, vamos a tener una vida infructuosa, sin frutos. Permanecer en la vid, esto es permanecer en el Señor Jesucristo, es ejercitar las disciplinas espirituales, es tener intimidad con el Señor. Dios y su agenda tienen que tener prioridad número uno en tu vida. Pero tenemos un retiro de líderes. Lo siento mucho, pastor, porque yo tengo un tiempo dedicado a mi familia. Estoy de acuerdo. Las actividades de la iglesia no son primero que tu familia, pero la agenda del Señor está primero que la tuya. El que tiene oídos para oír, oiga.
lo que el Señor está hablando a la iglesia. ¿Sabe, mis amados? Dios y su agenda tiene que estar en primer lugar, porque el Señor dice, no se puede servir a dos señores. Porque aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. ¿Sabe? No te puedes preocupar de Dios y también del mundo. Entonces los gentiles, los incrédulos, ¿saben? Se preocupan por estas cosas, el comer, el vestir, el vivir afanados en qué es lo que va a ser el día de mañana. No te quiero decir que el cristiano tiene que ser isento de planificación. No, tiene que ser metódico, hacer presupuestos, saber cuánto gasta al mes. Pero yo te digo otra cosa, si tu ansiedad, si tu visión están en las cosas terrenales sin preocuparte de las cosas celestiales, el Señor no está en primer lugar en tu vida. El reino no está en primer lugar en tu vida. Bueno, pastor, pero su palabra es muy dura. Yo no vine para endulzar su oído. Yo vine para hablar la palabra de Dios. Y si usted tiene oídos para oír, oiga lo que el Señor le está hablando. ¿Sabe? Yo te quiero explicar una parábola. Mejor dicho, decir la explicación de lo que el Señor dijo de la parábola del sembrador. Y está en Marcos 4, 14, 20. El sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Esta palabra que yo estoy soltando, puede suceder esto. Tú no le das bola porque dices, es muy fuerte esta palabra. Viene Satanás y se lleva la semilla. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Luego vienen aquellos que reciben con gozo, con entusiasmo, pero las primeras dificultades, prueba, tribulación, persecución por causa de la palabra, se desvanece. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y los engaños de la riqueza, las codicias de otras cosas, entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Estos son los que fueron sembrados entonces entre espinos. ¿Sabe, mis amados? Muchos creyentes están como sembrados en espinos. Viven afanados. Yo los veo pensando solamente en sus cosas, en sus negocios. ¿Sabes? Son hasta bien sucedidos. Algunos, escucho yo noticias, destacados como empresarios, destacados como Julano, y en el reino. Esa es la voluntad de Dios. Tu buena fama, tu buena empresa, tus buenos emprendimientos y los del Señor. Mis amados, los días actuales son malos. Estamos viviendo días difíciles. Seamos entendidos en cuál es la voluntad del Señor. No seamos insensatos como esas vírgenes que están esperando por la venida del Señor con sus lámparas con poco aceite, que no tienen el resplandor de la vida de Jesucristo en sus vidas. Entonces, ¿sabe? Usted, si es un cristiano apasionado, va a hablar del Señor, va a cumplir la gran comisión. La gente está perdiéndose, muchos de sus parientes, de su familia, no conocen al Señor. Usted es consciente que sin el Señor no se puede ir al cielo. Usted es consciente que sin el Señor no podemos gozar de la vida eterna. El que tiene a Jesús tiene la vida, y no hay otro camino sino Jesús. La puerta es estrecha. No se puede entrar por filosofías, por buenas obras o por muñecas. En el reino se entra por medio de Jesús, el Hijo de Dios. ¿Sabe, amados? No seamos árboles otoñales sin fruto. Andemos llevando fruto en nuestra obra. ¿Sabe? Creciendo en el conocimiento de Dios, resplandeciendo a Jesús dentro de nosotros. ¿Sabe, amados? También nosotros pongamos diligencia, acrecentemos a las cosas que tenemos, a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y afecto fraternal amor, porque si estas cosas abundan en nosotros,
no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe? El fruto de justicia se siembra en paz para con aquellos que hacen la paz. Aprendamos a ocuparnos de buenas obras, los cuales son necesidad para que no seamos personas sin frutos en el reino. Andemos como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda justicia, bondad y verdad. Somos de Cristo a fin de que llevemos fruto para Dios. ¿Sabe, mis amados? Yo te quiero decir, ¿Cristo tiene necesidad? Algunos dicen, Cristo no tiene necesidad. Tiene necesidad. Necesita de tu vida, porque Él solo puede manifestarte a través de ti, a través de nosotros. ¿Sabe? El Espíritu Santo busca casas para habitar, casas donde realmente puedan decir, yo soy templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vive dentro de mí y yo no lo puedo evitar, pero si está dentro de mí, Él va a transbordarse como ríos de agua viva, porque Cristo vive en mí. Y la vida que yo vivo, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí para darme vida. Y que yo sea un creyente apasionado con mucho fruto, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén.